nos encanta el privilegio de tener uno de los misioneros en nuestra clase y escuchemos, porque el misionero está allá trabajando y representándonos en otros campos, porque no podemos ir allá, pero ellos en nuestra representación sí. Entonces, Él viene para traer una palabra desde allá para nosotros acá. Dios te quiere hablar hoy. Prepara tu corazón y vamos a recibirla. Gracias. Okay. Gracias, hermanos, por el privilegio de tenernos con ustedes. No sé si debo encender esto. Aquí está. ¿Se prendió? Ahora sí. Ahora se prendió. Ok, perdón. Encendido funciona mejor. Gracias por el privilegio de tenernos, ¿verdad? Y qué bendición de ustedes. Algunos de ustedes nos han visto casi cada año que hemos venido, ¿verdad? Hemos estado en la clase hispana un montón de veces y qué bonito ver lo que está pasando, ¿verdad? Cómo están creciendo y cómo el grupo va más grande, ¿verdad? Y teniendo más estructura, diría yo. Y eso nos alegra. Es una bendición estar con ustedes. Gracias a los de ustedes que fueron a El Salvador este año, ¿verdad? Y los hermanos allá estuvieron con nosotros y pudieron disfrutar del clima caliente de San Miguel, ¿verdad? Y lo que estuvimos haciendo fueron de mucha ayuda, ¿verdad? Fueron de mucha ayuda con nosotros. Ok, tenemos los próximos 30 minutos para predicarte un mensaje de 60 minutos en la iglesia, pero no te preocupes, es posible, sí es posible. Y vamos a hablar de una de las cosas que creo que están matando las misiones. Yo quiero darte un contexto de lo que estoy predicándote. Uno, la conferencia tiene que ver con 2 de Timoteo 4:5, ¿verdad? Que dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hay 4 palabras que están tomando de ahí, ¿verdad? Están tomando el sé sobrio, estoy bien, así estoy bien. Gracias hermano. Sé sobrio, el soporta las aflicciones, el cumple tu obra, ¿verdad? Sé evangelista, cumple tu obra, ¿verdad? 4 palabras que están ahí. Ahora, ¿sabes por qué a la persona les cuesta esto de hacer misiones? Yo creo que todo tiene que ver con un problema de humildad. Si hay algo que está matando a los misioneros o las misiones, es el orgullo en las personas. Y yo no vine para golpearte, yo no vine para regañarte, pero vine para abrirte mi corazón. Amén. Y si hay algo que está matando el corazón de las misiones, es el orgullo. Sí. El orgullo que nos dice que yo me merezco algo mejor, que yo me merezco más tiempo y mejores recursos, y que yo tengo que, en vez de decir, ok, yo voy a ir sin importar qué. Amén. Fíjate que cuando hablamos de humildad, y yo no te puedo hablar por la cultura de Kansas, solo conozco de Kansas lo que hemos conocido los días que venimos en los últimos 4 o 5 años que hemos podido venir, que por cierto este año nuestra hija no viene, Esther no viene, es la primera vez que no viene. La embajada de los Estados Unidos no le renovó la visa de turista y no pudimos traerle. Créame que nuestro corazón está partido porque este es un viaje familiar en el que nos regresamos muy animados, fortalecidos de regreso. Ellos son mi equipo. Te puedo decir que mi familia es mi equipo y nos ayudan en todas las áreas. Y cuando supimos que Esther no podía venir, casi digo que no venimos. Y Eugenia sabe que luché con esto, pero nuestra hija vino y dijo, pero esto es importante para todos nosotros. Así es que vayan. Wow. Y está ya en la iglesia sirviendo, pero es un gozo estar aquí siempre, ¿verdad? Aunque con uno menos. Como dijo un hermano, bueno, quién sabe si Dios les está preparando para lo que viene en el futuro. Ojalá que no, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Pero entonces, hablemos de este tema tan importante. Y te voy a decir lo que yo he estado haciendo en El Salvador. Estoy predicando los 4 evangelios. No estoy predicando Mateo, o solo Marcos, o solo Lucas, o solo Juan. Lo he hecho en el pasado. Ahora estoy tratando de predicar los 4 evangelios y llevamos alrededor de 4 o 5 años en esto. Y hay un solo enfoque. Vea, si voy a predicar Mateo, pues vamos a hablar del reino, vamos a hablar de el rey y su reino. Y si hablamos de Marcos, vamos a hablar del siervo, vamos a hablar de servir, ¿verdad? Como Jesús lo hizo. Si hablamos de Lucas, hablamos de el Dios que es Dios, hombre entre nosotros, y cómo Él pudo afrontar las cosas como nosotros tenemos que afrontarlas aquí, y Él lo hizo de una manera perfecta. Si hablamos de Juan, hablamos del hombre que siendo hombre es Dios. Es el Dios sobre todas las cosas. Pero acá
Estamos tratando de ver los 4 evangelios a través de una cronología y estoy usando la de A.T. Robertson y aunque no siempre estoy de acuerdo con él, voy a ser honesto con la congregación cuando creo que aquí va en otra posición esto. Pero nunca vamos a estar de acuerdo exactamente cómo ordenar cronológicamente cada evento de la vida de Jesús. Pero cuando llegamos a esta sección, una cosa sabemos. Estos muchachos que comenzaron siendo desde el arrepentimiento, ahora están en el 6º nivel. Han crecido, han pasado por 6 niveles y ahora, fíjate, primero comenzaron aquí comenzando el arrepentimiento. Comenzando a imponer su fe en Él y seguirle. Luego pasaron unos meses para aprender que Él es Dios. Y hizo un par de milagros para que supiesen que no solo seguían a un buen maestro, sino que era Dios entre nosotros. Pero luego los pone a servir, a servir el café, a dar el atol, qué sé yo, a hacer algo, ¿verdad? Para que sientan el gozo de servir. Y si tú no participas, déjame decirte esto brevemente, si tú no encuentras tu lugar de importancia en el grupo hispano, te va a aburrir y te vas a ir. Porque para poder subsistir necesitas encontrar que tú eres parte de lo que está pasando, más que venir y oír. Cierto. Aunque es importante venir y oír. Entonces los pone a participar y empiezan, ¿verdad? En ese periodo, fíjate, yo creo que se corrieron porque un día los llama a ser pescadores de hombres y luego están otra vez pescando y tiene que ir a la barca de ellos y predica y caen rendidos a sus pies. Luego los hace líderes. Y fíjate, aquí es donde quiero que entiendas, cuando son líderes en el 4º nivel, todavía son toscos, todavía son pedantes, todavía son así como pasa adelante. Párese, siéntese, todavía son líderes. Y no tienen autoridad, excepto la autoridad que viene con la posición. Sí. Porque cuando te dicen tú eres líder en esto, pues hay una autoridad básica que se te entrega. Pero es todo lo que hay. Y un montón de gente dice, este señor desde que le dijeron que fuera líder se cree la gran cosa, ¿verdad? Y yo he detestado por años, crecí en la iglesia y cuando invitaban a mi papá a predicar a alguna iglesia y siempre iba a encontrar a alguien en la puerta que decía, este niño tiene que irse para donde están los demás. Y yo no quiero ir, no conozco a nadie. Aquí nadie entra al templo. Y yo, detestaba ir a otros lugares por eso. Era duro el asunto, ¿verdad? Y tenía que hacerlo, pero quizás un líder con mayor experiencia lo diría de una mejor manera. Y te digo, en el 4º nivel todavía son toscos. Luego los pasa al 5º nivel, donde los hace pasar un proceso difícil en el que les dice, el que se quiera ir se puede ir. O sea, no tengo a nadie a la fuerza. Exacto. O sea, eso no es aquí, no me haces un favor con servir. Y si tú eres de la gente en la iglesia que dice, pobrecito Scott, le voy a ayudar, ¿verdad? Para que no esté solo el pastor. Tú no entiendes lo que estás diciendo. No es de Scott este grupo, es de el Señor. Y servimos al Señor. Amén. Oye, después de ese 5º nivel, llegan al 6º y aquí está la carga de Jesús en este periodo. Quiere que vengan a ser líderes con autoridad. Ya no la autoridad básica que te da cuando te dicen tú eres el líder de... Nos inventamos un montón de liderazgo para que la gente sienta que está haciendo algo, ¿de acuerdo? Tú eres el líder el líder de los PowerPoint. Ok, qué bien, qué bueno. Necesitas sentirte parte. Pero en el 6º nivel, perdón con el que están los PowerPoint, perdón, no tengo nada en contra, mi hija lo hace, mi hijo lo hace, él es el de sonido, ¿verdad? Y te aseguro que ahí está diciendo qué botones tocar. Ok, en el 6º nivel, Jesús está preocupado que ya no solo tengan una autoridad básica. Ahora quiere que tengan una autoridad que no viene con la posición que te dan, sino una autoridad que viene por la vida que tienes. Amén. Por el carácter que desarrollas. Y aquí se pone un poco más serio con ellos y va a trabajar puros asuntos de carácter. Déjame darte un resumen breve, lo más breve posible. Hay 3 episodios que van a anteceder este. Desde el Monte Santo, desde la transfiguración hasta la cruz. Lleva a Pedro, Juan y a Jacobo, los que van a ser los líderes de los 12 y los que van a ser los líderes de su movimiento una vez Él se vaya. Están alrededor de unos 6 a 8 meses antes de la cruz en este punto. Y va a llevar a Pedro, Juan y a Jacobo para el Monte Santo. Les deja ver su cuerpo como fíjate, esto fue lo que vieron, el cuerpo que Cristo va a usar cuando reine en Jerusalén dentro de poco por 1000 años. Los deja verlo.
Y entonces tienen toda una cosa grandota que ver. Ven a Moisés y a Elías y los mandan a callar, que oigan a Jesús, ¿verdad? Ahora vienen bajando del Monte Santo y eso es lo que va a pasarles. Van a empezar a fracasar. Fracasan en tres grandes episodios de su vida. Y a eso, en esa oportunidad Jesús va a trabajar en la fe, las características de la fe. Va a trabajar con ellos 3 episodios. El primero habla de una fe fundada en Dios. Te lo resumo así: bajan del Monte Santo, hay un hombre queriendo que le saquen el demonio a su hijo y los 2 se fracasan tratando de sacarle el demonio. Y él les va a decir: el problema que ustedes tienen es que no tienen fe. Algunos tienen la idea que es que tienen muy poquita fe. No, lo que Jesús dice en ese texto es que tienes o no tienes fe. Porque ellos les dice: pues por vuestra poca fe, dice nuestra Biblia en Reina Valera. Pero luego les dice: si tan solo tuvieran una fe como un grano de mostaza, lograrían lo que fuese. Y el grano de mostaza, de acuerdo a Marcos 4:31, si mal no recuerdo, es la semillita más chiquita que aparece en la Biblia. Y para los latinos, algunos conocerán el fresco de Chan. No sé cómo le llaman en su país, ¿verdad? Porque aquí somos tan distintos. Ese fresco que le echan es limonada con un montón de semillitas. Chía. Ok, chía y chan, ¿verdad? Se parecen a él, ¿sabes? Le llamamos chan, tiene su par de sus nombres. Una semillita así, le dice Jesús: si así fuese tu fe, lo lograrías. El siguiente episodio, una fe fundada en su palabra, porque fracasan, y esto está conectado con lo que vamos a ver, fracasan al querer sacar el demonio. Pero pasa ese episodio, Jesús saca el demonio y le dice: ¿saben qué? Me voy a morir, me van a matar. Voy a la cruz, desde el Monte Santo es la ruta hacia la cruz. Desde ahí comienza a subir a Jerusalén. Le dice: voy para Jerusalén y me van a matar. Voy a morir. Y dice la Biblia, en los evangelios, que ellos no podían entender lo que les estaba diciendo. Y uno de los evangelios dice que estaban cegados para poder entenderlo, velados para poder entenderlo. Y cuando la gente llega a ese pasaje dicen: hombre, pero es que el problema es que Dios los había cegado y por eso no entienden. Pero ¿sabes qué? La Biblia no fue dejada para ser entendida, tanto como fue dejada para ser creída. Y lo que Jesús les está diciendo, lo que ustedes no tienen es fe. O sea, el asunto es, hay cosas en tu vida que no vas a entender. Como yo no entiendo por qué a Esthercita no le dieron la visa para venir. Sí. No entiendo cómo Dios, el Dios maravilloso de los cielos, que ha creado los cielos y la tierra, no pudo obrar para que ese Señor dijera que sí. No lo entiendo, pero no tengo por qué. Puedo creer en Él. Y puedo decir: pues, no te lo entiendo, pero te voy a creer y voy a seguir. Eso es lo que Dios quería de sus discípulos. Pedro está trabajando en su fe. Y luego le dice a Pedro no, porque llega Pedro: Señor, me están cobrando los impuestos. A mí me gusta ese pasaje porque eso quiere decir que solo Pedro probablemente tenía más de 20 años, porque de acuerdo a Éxodo, solo los de 20 años arriba pagaban impuestos. Y Jesús le dice: ve, saca, ahí va a haber un pez en él, ahí con un anzuelo lo sacas y ahí está un bitcoin o lo que quieras, un dólar, una medida de plata para que pagues tus impuestos y los míos. Y el asunto es que tiene que confiar en la lógica divina y no en la humana. Humanamente era una locura ir a un río o un mar, a un cuerpo de agua, con un solo anzuelo y en el primero que tire va a salir un pescado con la plata que ocupa. Y Pedro tiene que ir confiando no en la lógica humana. Recuerda que él es pescador y sabe que no funciona tanto así, que era más fácil con una red, pero él lo manda con un anzuelo. Pero tiene que confiar en la lógica divina y decir: bueno, tú eres Dios, tú creaste los cielos, y tú dices que lo haga, lo voy a hacer. ¿Ves que está trabajando en su fe? Porque si hay algo que ocupan los líderes es la fe. Pastor, pero tú dijiste que ibas a hablar de la humildad. Por supuesto, gracias por recordármelo. Porque después de eso, justo cuando trabaja en la fe, va a trabajar en la humildad. Y les va a enseñar en este episodio que hay 3 cosas grandes que tenemos que aprender en cuanto a la humildad. Primero, es que la humildad que impacta al mundo es como la de un niño. Sí, las misiones están sufriendo porque hay gente que no es humilde para ir y creerle a Dios. Algunos de ustedes Dios los va a llamar para ir a las misiones. Sin plata, sin nada, fíjate. ¿Ves lo que está pasando en el mundo ahorita? Sí. ¿Ves que aunque tú tendrás tu opinión y los hispanos tienen su opinión en los Estados Unidos y dicen: es que el señor Trump nos está quitando los papeles? ¿Sabes qué creo yo que es lo que está pasando? Creo que la iglesia de Estados Unidos va a pasar su más grande examen en los próximos años. Sí.
Cierto. Porque un montón de hispanos van a ser sacados de acá. Ojalá no sea tu caso, y si lo es, vas a regresar a tu tierra. Y ahora la iglesia norteamericana va a descubrir si perdió el tiempo o usó bien su tiempo. A mí me recuerda del libro de Hechos. ¿Sabes que la iglesia de Antioquía, la iglesia de donde salió Pablo, fue plantada por gente que tuvo que huir porque no tenía una ciudadanía romana? Y cuando surge la persecución por causa de Esteban en Hechos capítulo 7, tienen que salir huyendo porque no tienen una ciudadanía romana para decir, momentito, yo soy romano, a mí no me puedes tocar. No pueden decirlo. Entonces tienen que huir, y son esas personas las que plantan la iglesia de Antioquía, de donde salen los más grandes viajes misioneros. Exacto. Del apóstol Pablo. Muy buen punto. Yo quiero animarte con este grupo hispano. Amén. Te voy a decir esto, esta es la clave, porque yo me temo que muchas iglesias americanas van a fallar el examen, porque rechazaron gente por ser ilegal, porque no usaron el tiempo para discipularles, porque no les enseñaron, y cuando regresen a su tierra van a terminar en cualquier otra religión y cualquier otra secta, cuando pudieran convertirse en misioneros bien capacitados. ¿Sabes que estamos empezando a recibir gente todas las semanas deportada, o gente que dice, no voy a estar en esto, me regreso, me retiro y me regreso? Y ahora es tiempo de hacerlo. Pero no lo estamos logrando porque la gente no tiene la humildad de un niño. ¿Por qué yo no voy a poder estar aquí? ¿Por qué yo tengo que estar donde ellos quieren y no donde yo quiero? Ahora, vamos al texto y aprendamos. Mira, Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 5. Los leo rápido y luego te los explico. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Espérate. ¡Qué bárbaros! Vienen del Monte Santo, han fracasado al sacar un demonio, no han podido entender lo que les dijo de la muerte y están luchando con ir a sacar un pez con un anzuelo para pagar los impuestos. En medio de ese contexto, su plática más importante es ¿quién más importante? ¿Quién es el más grande de todos aquí? Yo no sé qué pasa en esta iglesia o no pasa. Solo vengo 5 días al año para la conferencia. Pero una cosa te puedo hablar, yo pastoreo. Si hay algo que detiene a la gente, es estar pensando, ¿quién es más importante, él o yo? A cada rato la gente te va a preguntar, ¿pero quién manda? ¿El pastor Ramiro o el pastor Medrano? ¿A quién le importa quién manda? Esta es la obra del Señor. Amén. Y lo que necesitamos es hacer lo que Él nos pidió. Por Dios, puedes entender que están pasando fracasos, son líderes, han fracasado en los últimos 3 episodios de los evangelios y están platicando quién es el mayor, quién es más importante, quién tiene más cuello con el pastor. ¿Quién más? ¿A quién le toman en cuenta? Yo, estoy feliz de oír que el miércoles que yo voy a hablar, ustedes van a servir la comida. Feliz. Por favor, ¿te puedo decir un secreto de esas noches? Por favor, dile a todo el mundo, cállese. Porque otros años, mientras el pobre misionero está hablando, todo el mundo está platicando, ¿verdad? Y yo digo, esa parte es difícil, ¿verdad? Dios nos use para esto. Ahora, qué bueno es que va a haber comida salvadoreña ahí, ¿verdad? No mexicana, salvadoreña, por favor, ¿verdad? Pupusas, frijoles, que va hispana, ¿verdad? Va a haber comidita ahí. Y vamos a estar ahora, fíjate. ¿Y tú vas a participar? No, es que a mí solo me dejaron recoger los manteles de las mesas. ¿Ves que la humildad es lo que está dañándonos? Y espero que en los últimos minutos que nos quedan puedas ver que las misiones se ven afectadas cuando no trabajamos esto. Amén. Versículo 2, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, o no entraréis en el reino de los cielos. Sí, por supuesto, yo sé que Mateo tiene que ver con el reino, está hablando de un reino, el reino de los cielos, habla de un reino literal, físico, que él va a plantar desde Jerusalén para el mundo entero, y yo creo que para el universo entero, porque donde está el rey, está el reino para todos lados. Ahora, como sea, aunque doctrinalmente tiene que ver con Israel el libro de Mateo, de una forma devocional, quiero que entiendas que lo mismo está diciendo así. Si no os volvéis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos.
Y aunque aquí está hablando del enfoque del reino literal, está hablando de la necesidad de tener humildad. Y un momento te lo demuestro. Versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Qué? Humillarte como un niño. ¿Has visto cómo se humilla un niño? Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Déjame pintarte el cuadro de los niños de esta manera. Tú vas al salón de clases de los niños y a los niños no le importa de qué raza es el otro niño. No le importa qué come o no come o dónde vive o no vive. Recién comenzamos esto, vinieron un montón de niños a decirme si les prestábamos a Pablo para ir a no sé dónde. No les importó si es salvadoreño, si es guatemalteco, si es mexicano, si es qué. Son niños. Los niños cambian hasta que nosotros nos metemos. Y nos ponemos a decirle, no, con ese niño no desentes, que ese es bien pobre y ese es ladrón. Mientras los adultos no se meten, los niños son humildes. Y los niños pueden jugar con cualquiera, no importa su color, su condición social, no importa si tiene o no tiene, ¿qué? Y yo creo que el mejor cuadro es, yo no sé cómo es en tu país, pero en El Salvador, te voy a hablar de El Salvador, que es el país que conozco, siempre está el gordito de la pelota. Y los que estamos gorditos, perdón, ¿verdad? Está el gordito de la pelota. El gordito de la pelota manda el partido. Fíjate, salen a la calle y todos son buenos jugadores. Pero el único que tiene pelota es el gordito. Porque la mamá le compra la pelota y le dice, si no te dejan jugar, no les prestes la pelota. Entonces todos los niños están jugando, nadie quiere ir con el gordito y el gordito se pone a la pelota y dice, ok, si yo no voy con nadie, nadie juega. Nosotros los adultos empezaríamos a ofenderle, empezaríamos a pelearnos y empezaríamos a hacer un desastre, pues no juego. Los niños son tan increíbles que ven y te pones gordito, ¿verdad? Y lo ponen de portero, lo ponen de algo, el partido no pasa nada. Es más importante jugar que él quiera o no quiera estar en alguna posición. Y juegan sin ningún problema. De acuerdo a la palabra griega, de donde se traduce esta palabra, tiene que ver con terracería. Es la idea de tomar el volcán Chaparrastique de San Miguel. Si no lo conoces, tienes que venir a El Salvador en el próximo viaje de junio y entonces vas a ver un tremendo volcán de 2.130 metros de altura y entonces y lo que sea que tenga y vas la idea de empezar a terracearlo y bajarlo. En nuestras vidas la idea de a mí nadie me dice nada. Si tú me dices una cosa, yo te digo dos. A mí nadie me ofende. Cada vez que oigo a mi hermano hablar, él vive aquí en los Estados Unidos, trabaja en una compañía de transporte y es un negocio duro, ¿verdad? Donde tienes que estar encima de la gente porque si no es un problema. Y eso es lo que noto, es la idea de yo hablo más fuerte. Y a mí no me vas a callar, yo voy a decir lo que tengo que decir. Hermano, quiero hablar contigo y se acabó. A veces venimos a la iglesia y queremos hacer esto. Es pastor, ¿yo puedo hacer esto o no hago nada más? Y el pastor, hombre, fíjate que eso ya lo tenemos cubierto. ¿Podrías ayudarnos con esto? No, eso yo no lo voy a hacer. Pero humillarte es decir, ok, yo estoy acostumbrado a, pero ¿puedo hacer esto? Empiezas a terracearte y te bajas y dices, está bien, voy a hacer los baños, es todo lo que queda, lavar. Con gusto, voy a servir. Vas y lo haces. Jesús les está hablando a ellos de ser humildes y fíjate lo que va a pasar. En Marcos capítulo 9, que es el pasaje sinóptico paralelo de en el Evangelio de Marcos, fíjate lo que va a pasar. Versículo 33, 9:33 de Marcos, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Ok, espero que aquí comience a hacer sentido lo que estamos viendo. Vienen desde el Monte Santo 3 de ellos, Pedro, Juan y Jacobo, los que se van a convertir en los grandes líderes. Y hay razones por las cuales llevó a ellos 3. Bajan y los 12 comienzan a fracasar con sacar el demonio, con entender su muerte y con esto de los impuestos. Porque les está fallando la fe. Sabiendo que están fracasando, Jesús los va a confrontar y les dice, ¿saben por qué ustedes han fracasado en estas 3 cosas? Y les va a descubrir la razón.
Porque en vez de estar preparándose, porque les dice que aquello se logra con oración y ayuno, en vez de estarse preparando para la obra que tienen que hacer, están disputando quién es más grande. ¿No es terrible que es la triste realidad de muchas iglesias en Latinoamérica? Sí. Que en vez de estar pensando dónde hay más discípulos o a dónde abrimos otra iglesia, sí, o qué podemos hacer, están pensando, no, pero ¿quién es el mero mero? ¿Quién es aquí el jefe, el gran jefe de todo esto? ¿Quién es el que se va a llevar los aplausos? ¿Sabe por qué fracasamos al servir a Dios? Porque estamos pensando si me van a aplaudir, estamos pensando si me van a agradecer, en vez de decir, Señor, que yo esté listo para lo que tenga que hacer. Yo quiero animarte a prepararte. Porque ¿qué si uno de estos días Dios dice, ok, la iglesia está muy quieta, está muy tranquila, muy pasiva, necesitamos misioneros, y como nadie levanta la mano para ir a las misiones, revolvamos este asunto y mandémoslos por todos lados? ¿Estarías tú listo para abrir una misión? ¿Estarías capacitado? ¿Tendrías la vida? ¿O te descubrirías en Latinoamérica diciendo, y aquí qué pita jalo, ¿verdad? ¿Y aquí qué hago? ¿Cómo es que decían que teníamos que hacer? Y vas a descubrir que lo que hiciste fue perder el tiempo. Cierto. En pensar 10,000 cosas que no importan. Cierto. ¿Qué color le dan a la pared? ¿Qué color el techo? ¿Qué alfombra ponen? ¿No? ¿Quién dirige o quién no? Cuando lo que necesitamos es prepararnos para la obra del ministerio, para ser discípulos. Amén. Versículo 34, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Qué terrible. Es el orgullo el que está destruyendo las misiones. Es el orgullo el que no nos permite crecer más allá. Ahora, pastor, pero entonces, ¿qué puedo hacer? Jesús se lo responde. Marcos 9:35, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Es que para Jesús el más grande no es el que sabe más teología. Para Jesús el más grande es el que sirve. Ahora, no estoy diciendo que no debieses venir y aprender. Tienes la oportunidad de aprender del libro de Apocalipsis y en esta iglesia tienes más enseñanza de la que la mayoría de pastores que yo conozco allá en mi tierra ha tenido en toda su vida. Han abierto 3 o 4 iglesias y nunca han tenido la enseñanza que tú tienes. Eso no significa que tú no debieses de aprovechar la oportunidad y que tú no debieses de crecer y estando listo ir. Pero el más grande de acuerdo a la Biblia es el servidor. Una buena pregunta esta mañana. ¿Y tú vas a estar el miércoles ahí sirviendo? ¿Te vamos a ver poniendo cosas en la mesa, quitando cosas? ¿O vas a ser de los que cuando digan amén ya te desapareciste? Y cuando el pastor dice amén, hacemos magia. Algunos de ustedes están esperando que yo diga amén, pero ¡pum! ¡Vámonos de aquí! O vas a decir, pastor, hace falta algo. Si algo estoy viendo crecer en San Miguel, es que al principio plantamos la iglesia en el 2018, el 5 de agosto del 2018. El pastor Medrano y yo llegamos y la mayoría de domingos nos tocaba llegar 1 hora antes, irnos 1 hora después, armando y desarmando porque comenzamos en un hotel. Cada vez más podemos ver gente que nos dice, no, pastor, yo lo hago. No, yo lo hago. Porque la grandeza viene por el servicio. El tiempo casi se me acaba, entonces tenemos que avanzar. Pero la humildad que impacta al mundo es también con los niños. No solo es como la de los niños, sino que es para con los niños. ¿Por qué? Porque hay mucha gente en la congregación que son niños. Son niños espirituales todavía, que se ofenden por el mensaje, por la canción, por los anuncios, por la oración, por la lectura y por todo. Por todo y por nada. Por sí, por si no y por si acaso. Por todo se ofenden. Entonces, la verdadera humildad te lleva a trabajar con ellos. Un par de pasajes para recordarlo. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, dijo Jesús.
El libro de Romanos, la constitución política de la iglesia nos dice lo siguiente: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Déjame resumirte lo más que pueda porque me quedan 5 minutos. Si hay algo grave, y voy a hablar desde mi perspectiva como pastor, plantador de iglesias en San Miguel. Sabes que los grupos misioneros nos ayudan muchísimo, pero sabes que nos dañan un montón también. Porque la gente viene con la mentalidad de yo soy de Estados Unidos y yo tengo un concepto de la iglesia. A mí no me importa cómo vive la iglesia en este lugar. Y llegan con sus ideas. Y se les olvida que en medio de nuestras congregaciones hay niños a los que les va a ofender, qué sé yo, déjame ser franco en eso, un arito, una forma de vestir. Pastor, va a venir con legalismo, eso es pecado. Sí, espérate, aquí no es un problema. Pero cuando tú vas a la misión, debes de ser humilde y decir, ¿qué puedo hacer para no dañar nada aquí? Sí. No, pero aquí me importa, yo sé que no es pecado. ¿Y cuál es el problema? El problema es que hay niños espirituales en las congregaciones. Y necesitas cuidar de ellos también. Y necesitas ser humilde para decir, bueno, si aquí eso es un problema, no lo voy a hacer. En mi país, en las velas, dan tamales. Y los católicos rezan, hacen su asunto católico y luego dan tamales. Algunos de mis hermanos jamás se van a comer un tamal de esos. Porque es que se los pusieron ahí a María. Es un pedazo de palo que no hacen nada. Si yo me como esos tamales, alguna gente se va a ofender. Entonces, ponémelo en el carro, después me los arreglo con ellos al llegar a la casa. Allá lo arreglo, ¿verdad? No hay problema. Esos tamales no tienen ningún problema para mí. Pero mira lo que dice la Biblia, 1 Corintios 8. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Sí, te lo resumo así. Hacer misiones tiene que ver con negarnos a nosotros mismos y llegar a la región y decir, bueno, quizás esto no conviene aquí ahora. Claro. Porque es más importante alcanzar a esa persona que vivir mi sueño y vivir como a mí me da la gana. Pero no confundas un niño espiritual con un carnal. Hay una diferencia. El niño espiritual es un recién convertido que no entiende todavía la Biblia y por eso se ofende a veces. Pero es normal, es un niño. Es más, no es ofensivo. Es así, va llegando, para eso el discipulado y para eso la predicación. Pero hay gente que es carnal. ¿Cuál es la diferencia? Aunque lucen igual, aunque a veces huelen igual, hay una gran diferencia. El niño no tiene conocimiento bíblico. Entonces está actuando como está actuando porque pues no conoce todavía muchas cosas de la Biblia. El carnal sí conoce. El carnal podría hasta haberse graduado en el seminario. El carnal es capaz de explicarte el libro de Apocalipsis de pe a pa con los ojos cerrados y sin ver notas. Lo que no puede es vivirlas. Lo que no puede es obedecer la Biblia. Y los pastores tenemos que ser humildes. Porque tenemos que trabajar con dos tipos de personas. Con niños espirituales y con carnales que saben que lo que están haciendo no deben hacerlo. Pero de todas maneras lo hacen. Entonces la humildad que impacta al mundo es una humildad capaz de trabajar con niños espirituales. Pero por último, la humildad que impacta al mundo es para dejar de ser niños. Y quiero terminar este mensaje con esperanza. ¿Podría una persona que es un niño espiritual crecer y dejar de ser niño espiritual? ¿Podría un carnal dejar de ser carnal? Sí. ¿Recuerdas el contexto? Los discípulos vienen peleando. Vienen del Monte Santo. Han visto lo que ni usted y yo hemos visto todavía, hombre. Vieron a Jesús estrenarse el cuerpo con el que va a gobernar esa tierra. Porque creo que el Dios Padre le dijo, mira, te voy a dejar probarte el traje, el cuerpo glorificado que nunca has tenido y con el cual vas a reinar. Para que veas que vale la pena ir a la cruz. Exacto. Y se lo deja probarlo y dice, wow, qué bueno el traje. Y ahí están Moisés y Elías diciendo, te luce. ¡Ey, qué bueno! Es más, dale que te necesito. Si vos no morís, los del Antiguo Testamento nos fregamos también. Sí. Eso es morir, por favor, que te ocupamos. Sí. Ven lo que nosotros no hemos visto.
bajan del monte, empiezan a fracasar y en vez de prepararse están peleando. Pero ¿sabes qué me encanta de estos tipos? Crecieron, cambiaron. Aquella voz que ella les dijo, a él oíd, les sirvió tanto, que déjame brevemente leerte un par de pasajes de la Biblia. Le dice Mateo 18:13, dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Les dice, ustedes pueden volverse, arrepentimiento, y hacerse es aprender nuevas cosas, y hacer lo que debes hacer, es cambiar tu manera de pensar, que cambia tu manera de actuar. ¿Tú eres de los que no sirven en esta iglesia? ¿Tú eres de los que viene y solo vienes a recibir un servicio? Y si tú eres un invitado, por favor no te ofendas. Qué alegría que tú vengas. Amén. Nos alegra que estés aquí. Amén. Pero si tú eres un creyente que tiene años de estar en esta iglesia o en otra iglesia y vienes para recibir un servicio profesional en vez de venir a dar un servicio de los siervos de Dios, amén, para ayudar a los demás, tú puedes cambiar. Así es. Tú puedes ir a tu pastor y decir, ¿podría servir? ¿Te puedo cambiar? ¿Podrías asignarme la tarea que quieras? Pero para eso se ocupa humildad. Así es. Y decir, ok, aquí estoy, ¿qué hago? ¿Sabes que los discípulos aprendieron? Después de venir peleando, venían peleando de quién era el mayor, quién era más importante, quién era el más grande. Fíjate lo que va a pasar en el libro de Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Ves? Jesucristo acaba de ascender. Quedan heridos y quedan dolidos y quedan llorando por su partida. Los mejores 3 años de su vida se acaban de terminar. Y dice el versículo 13, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos, menos Judas Iscariote. Todos estaban juntos. Juntos. Aquellos que venían peleando quién era más grande, ahora están unidos. Amén. Ahora están ahí, excepto el que no se quiso arrepentir. Sí. Y luego dice que, versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Eso es lo que me encanta del Evangelio. Un grupo de personas orgullosas que estaban peleando quién era el más grande. Ahora los ves sentados a la mesa orando, sirviendo. Amén. ¿Sabes qué nos dice eso? Tú y yo podemos cambiar. Y aunque hay etapas de la vida en las que nosotros estamos así, queriendo hacer lo que nos da la gana, podemos cambiar. Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. No dice que todos los creídos estaban juntos, dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, fíjate, perseverando juntos y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por último, Romanos 12, porque tú me vas a decir, pero el libro de los Hechos es transición. Ok, vámonos a la constitución política de la iglesia. Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Sabes que el grupo hispano puede crecer? Amén. Y puede llegar a ser un grupo con efervescencia y marcar la historia de nuestro tiempo en Latinoamérica. Pero todo comienza con un par de humildes que dicen, Señor, yo no me merezco nada, dime a dónde voy. Amén. Y dime qué quieres de mí. Amén. ¿Quieres impactar al mundo? La humildad impacta al mundo. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por un libro que nos habla al corazón. Y Señor, yo estoy convencido que ha llegado el tiempo en que Latinoamérica envíe a los más grandes misioneros. Aún lo que está pasando en el mundo nos dice que es el momento en el que se levanten hispanos entrenados, discipulados, con fe y con humildad para alcanzar el mundo, para tu gloria y para tu honra. Gracias por el privilegio que me has dado de predicar a estos hermanos.
porque es en Cristo Jesús que oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Amén. Wow. Wow, gracias, Ramiro. Y quiero que sepan, este es mensaje 100% de Él, en su corazón. No hemos hablado,